nuevamente desde aquí, desde cabina de Radio Vida Eterna 92.1 en FM Tu Radio. Bueno, pues hoy tenemos una visita muy especial de nuestro hermano Franco. Él viene de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiere compartir con nosotros, ¿verdad?, la palabra de Dios, parte de algo que él vivió en estas semanas pasadas, allá en Israel, allá estando en Jerusalén, y bueno, pues compartir también la palabra de Dios dentro de lo que es la profecía, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y cómo pues se está cumpliendo en nuestros días, ¿verdad?, lo que fue profetizado ya en tiempo pasado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que encontramos las profecías de los diferentes profetas que hablaron de acontecimientos futuros, que pues se ha llegado el tiempo, ¿no? Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Franco, ¿verdad? Y le invitamos pues para que comparta con nosotros aquí lo que Dios le ha concedido. Hermano, pues bienvenido. Muy amado, muchas gracias, hermano Martín, muchas gracias. Agradecido con Dios, agradecido con el hermano por permitirme por aquí estar de invitado. Les quiero platicar un poquito de lo que Dios me permitió vivir. De esta situación que de alguna manera para mí es muy importante. Creo que de alguna manera Dios me puso en mi corazón en darles un mensaje, que creo que es bastante importante. No sé si ustedes han escuchado por ahí en radio, en televisión, acerca de una guerra que se está en este momento llevando a cabo en Israel, precisamente el país de donde viene nuestro amado Jesús, el país de donde vienen muchos de los profetas. Ese país actualmente está en guerra con un grupo que se llama Hamas. Es un grupo terrorista que vive en un lugar que se llama la Franja de Gaza. Y bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente me tocó estar ahí cuando inicia la guerra. Estábamos nosotros en Jerusalén cuando empiezan a lanzar cohetes a esa ciudad, cuando empiezan a haber una serie de ataques. Y bueno, en lo personal creo que me hizo Dios entender algo muy importante en ese momento. Creo que tiene mucho que ver con las profecías y quiero agradecer a Dios, aunque en ese momento me dio bastante miedo, me dio bastante angustia el poder salir de ahí. Sin embargo, le agradezco a Dios de permitirme vivir una experiencia de vida que puedo contar, y espero que esto sirva para bendecirlo a Él, para llevar su mensaje a otras personas como ustedes, hermanos. Y bueno, actualmente ese pueblo sigue peleando y desafortunadamente yo encuentro una similitud muy grande en las profecías que les quiero platicar, que quiero comentar, que quiero leer con ustedes, porque creo que estos tiempos, los tiempos bíblicos, o el tiempo que está denominado el tiempo de la ira del Señor, pues está más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces es para mí muy importante hacer llegar este mensaje a ustedes, este mensaje. Afortunadamente Dios me permitió salir de ahí, de Israel. La guerra aún está peor que cuando yo estuve por ahí. Y bueno, creo que este tiempo Dios ha hablado acerca de la importancia de hacer llegar el mensaje a todos los lugares, incluso a los más alejados, y es para mí muy importante que ustedes tengan también este mensaje. Para lo cual, hermanos, me gustaría leer con ustedes el libro de Zacarías, capítulo 9. Los que tengan Biblia o los que no tengan, por favor, escuchen con mucha atención. Es un tema un poco técnico, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, pero es un tema que es muy importante, que habla de las profecías de los últimos tiempos. Zacarías, capítulo 9, verso 3. Lo voy a leer. Dice: bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, he aquí el Señor lo empobrecerá y herirá en el mar su fortaleza, y allá será consumida por fuego. Estos lugares tienen que ver con Siria. Siria está precisamente en el territorio norte de Israel, y actualmente en ese lugar hay una guerrilla que a lo mejor tal vez han escuchado ustedes, una guerrilla financiada por un país
que se llama Irán, esa guerrilla se llama Hezbollah, que está apostada en toda esta franja, en toda esta frontera, y precisamente la profecía de Zacarías viene en contra de ellos y dice que este país se empobrecerá y herirá en el mar su fortaleza y ella será consumida por el fuego. Y el verso 5 es muy importante para mí porque tiene que ver con las ciudades que tuvieron que ver con estos ataques de esta guerra. Se los leo primero y lo platicamos. Dice: Ascalón verá y temerá, Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y de Gaza perecerá el rey y Ascalón no será habitada. Quiero platicarles precisamente los ataques que este grupo terrorista inicia atacando esta ciudad de Ascalón. Esta ciudad de Ascalón sufrió varios ataques, sufrió múltiples ataques de terroristas. Se calcula que pasaron arriba de 2.000 terroristas al país de Israel, y de esta manera mataron más de 1.400 personas, entre ellos mujeres, niños, ancianos, de las formas más terribles que se puedan imaginar. Se encontraron varios cuerpos que fueron quemados vivos. Se habla de niños decapitados, ¿sí? Y situaciones bastante difíciles, que a pesar de que nosotros no estuvimos en medio de esos ataques, bendito Dios, pero sí nos dimos cuenta de gente que perdió su familia. Ese pueblo de Israel está actualmente sufriendo, y este territorio de Ascalón es uno de los territorios más dañados, con más muertos, con más ataques de los cohetes que lanzan desde Hamas. Este Ascalón que aparece aquí en Zacarías es una ciudad que actualmente tiene problemas. Y justo aquí viene un juicio contra el rey de Gaza, ¿verdad? Gaza es precisamente el territorio donde está este grupo terrorista que planeó este ataque. Actualmente se le llama la Franja de Gaza. Todo esto está pegado a un mar, que es el mar occidental, un mar que se le llama mar Mediterráneo. Israel tiene dos vertientes, dos mares, que es el mar Muerto y este que se llama mar Mediterráneo. Y es ahí donde está, todas estas ciudades que leemos aquí, están dentro de la misma frontera que va hacia el mar Mediterráneo. Gaza, Ascalón, Asdod. Y justo aquí donde marca Zacarías que vendrá destrucción, justo ahí es donde más destrucción hay en Israel. Justo ahí es donde más muerte hay en Israel. Así que podríamos empezar a hablar del cumplimiento de este libro de Zacarías, capítulo 9. Podríamos pensar que este es el inicio de lo que está escrito en este libro, y por eso para mí es muy importante que ustedes sepan que esta profecía podría estar iniciando su cumplimiento. Seguimos leyendo. Y dice: y un extranjero, en otras versiones dice bastardo, habitará en Asdod, y yo cortaré la soberbia de los filisteos. Les explico. Asdod actualmente está habitado por Israel, sin embargo está, como les platico, atacada, pero la profecía dice que después de esta guerra volverá a ser habitada. Y dice que cortaré la soberbia de los filisteos. Los filisteos, precisamente, se entiende que ellos son los que están actualmente todavía en el territorio de Gaza, ¿sí? Estos filisteos a los cuales Dios le había ordenado aniquilar al momento de entrar a la tierra prometida a Josué, y a todos aquellos que entraron por primera vez a la tierra prometida. Estos filisteos que sobrevivieron, se entiende que son los que están actualmente habitando en Gaza. Entonces, justo aquí dice que yo cortaré la soberbia de los filisteos y quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, mas el que quedare aún será para nuestro Dios, y será como un capitán en Judá, y Ecrón como el Jebuseo. ¿Qué significa esto? Que, como todos saben, siempre que hay una guerra, siempre que hay una destrucción, siempre que hay un juicio, Dios mantiene un remanente santo, un remanente que de alguna manera Dios cuida, un remanente que no se arrodilla ante la idolatría. Aquí dice que de ese pueblo de Israel que está actualmente atacado, al final de la guerra va a quedar un remanente, y un remanente santo. Verso 8, y dice: yo acamparé junto a mi casa a causa del ejército, a causa del que va y del que viene, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos
dice verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí viene tu rey. Fíjense, es muy importante aquí como dice, cómo viene el rey. Vendrá a ti el justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. A nosotros escuchar eso inmediatamente viene a nuestra mente la venida de Jesús, cuando entró triunfante en Jerusalén, sentado sobre un asno, ¿verdad? Este asno que representa precisamente, bueno, vamos a hablar un poquito de ello, pero es contrario a lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, que Jesús entrará en los cielos de alguna manera muy impresionante. Entonces aquí habla de una venida muy diferente. Nosotros entendemos que está hablando de su venida, de su primer venida, ¿verdad? Porque obviamente Jesús tendrá dos venidas. Y aquí está hablando de su primer venida, de cuando Él entra en un asno. Ese asno, de alguna manera, es representado a su pueblo, porque su pueblo es un pueblo necio, un pueblo que hemos pecado, un pueblo que hemos cometido idolatría, y está escrito en el Antiguo Testamento que los asnos solamente serían, el primogénito del asno tenía que ser sacrificado, o de otra manera, la única manera de redimir al asno era a través de un cordero. Así que Jesús es quien redime ese cordero, Jesús es quien redime ese pueblo necio, y Jesús es quien lleva a ese cordero a poder ser redimido. Entonces, de alguna manera, esto representaba a este pueblo. Seguimos leyendo, hermanos, el verso 10, y dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de las naciones, y su señorío será de mar y tierra, desde el río hasta los confines de la tierra. Obviamente que esto está hablando del Mesías, porque no habrá otro que pueda reinar de mar a mar y que pueda reinar hasta todos los confines de la tierra. ¿Qué significa? Significa que esta guerra que está pasando en Israel, esta guerra pudiera ser el inicio de lo que nosotros veremos como la venida de Jesús a la tierra, la venida del Mesías. Porque Zacarías precisamente relaciona esta guerra, o al final de esta guerra, con la venida del Mesías. Por eso es tan importante para mí poder venir a darles hoy este mensaje, para advertirles, para llamar a todos a arrepentimiento, para llamar a todo su pueblo a que nos demos rodillas, a que nos arrepintamos, a que volvamos a Él, porque tal vez el tiempo está más cerca de lo que nosotros creemos. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta guerra, a lo mejor puede durar años, pero lo que sí sabemos es que probablemente ya inició, y esto es una señal de alarma grande. Verso 11, y dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de cisterna, que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he empezado para mí a Judá como arco, llena de Efraín, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de valiente. Tenemos que tratar de entender estas palabras de Zacarías de una manera sencilla. ¿Cuál es esa cisterna que no hay agua? Esa cisterna donde no hay agua podría ser el sistema religioso donde nacimos, ¿verdad? Donde nuestros padres nos enseñaron, esa cisterna que es el catolicismo, esa cisterna donde no hay un espíritu de Dios realmente, donde no nos quita la sed realmente, sino que nos ha hecho estar ahí presos, ¿verdad? Verso 12 dice que os restauraré el doble. Así que, prisioneros de esperanza, los que hemos estado siendo oprimidos y tenemos esa esperanza, dice aquí Dios, esta es la noticia: os restauraré el doble. Y en el verso 13 dice: despertaré a tus hijos, oh hija de Sión, y los haré pelear contra ti, hijos de Grecia. ¿Qué significa esto? Grecia era un país que abogaba por el homosexualismo, abogaba por la sexualidad abierta, abogaba por mucha enfermedad o mucha promiscuidad
¿verdad? Entonces, es una gran diferencia la que tendremos los hijos de Dios a los hijos de Grecia, ¿no? Y por ello es que cuidarnos de todo este tipo de doctrinas que nos llevan a nosotros al libertinaje, que nos llevan a nosotros. Así que, amados hermanos, lo que quiero comentarles con esto, no con el objetivo de aburrirlos, sino al contrario, llegar a su corazón, es decir, hermanos, ya está cerca el tiempo, las profecías se están cumpliendo, la guerra está empezando, Jesús viene pronto. ¿Qué tenemos que hacer para dejar nuestros errores? ¿Qué tenemos que hacer para de una vez alejarnos ya de esos defectos que tenemos, dejar de luchar contra nuestros problemas diarios y santificarnos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas? Porque esta guerra está muy lejos, a miles y miles de kilómetros, pero si se está cumpliendo la profecía, también se cumplirá que ese juicio se extenderá, como dice el libro de Sofonías capítulo 1, a toda la tierra, incluyendo Irapuato, incluyendo Providencia, incluyendo todos los lugares de la tierra. Así que hasta acá nos va a llegar el juicio. Así que de alguna manera lo que nosotros necesitamos es, arrodillarnos ante nuestro Dios y decir, Señor, perdóname, y volver a ese camino correcto, ¿verdad? Quiero seguir leyendo con ustedes, pero no sea demasiado tedioso, pero para mí es importante que conozcamos un poquito la palabra de Dios. Así que quiero que vayamos por favor al capítulo 12 de Zacarías. Capítulo 12 de Zacarías, verso 1. Voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible. Dice así: carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa de temblor de todos los pueblos alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Si ustedes recuerdan, una de las señales más grandes que hay del fin de los tiempos, que está escrito en Mateo capítulo 24, es que cuando vean rodeada a Jerusalén, entonces sabremos que el tiempo ha llegado. De esta manera, les quiero decir, Jerusalén aún no está rodeada, aún no es el tiempo, pero se están levantando países, para mi punto de vista, malvados, y no nada más para mi punto de vista, sino que aquí en la Biblia hay juicio contra ellos, o sea que también Dios los considera malvados. Países como Irán, como Yemen, como Siria, que están empezando a pelearse con Israel, de tal manera que lo están empezando a rodear. Israel está empezando a tener problemas para contenerlos a todos ellos. Cuando esta guerra avance, Israel, proféticamente, como está escrito, sea vencida, y cuando Jerusalén sea rodeada, fíjense aquí cómo dice: yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor. Verso 3: y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella. Y en aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo, y con locura al que con él sube, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de todos los pueblos heriré con ceguera. Así que, lo que está diciendo aquí Dios es que cuando lleguen a ese punto, donde Israel sea destruido, vencido, y solamente quede Jerusalén, que es el lugar más especial, porque ahí estaba el templo de David, ahí estaba el templo santísimo, ¿verdad? El que hizo su hijo Salomón, ahí estaba en Jerusalén. Entonces, dice que cuando lleguen ahí, Él lo defenderá. Verso 5: y los capitanes de Judá dirán en su corazón: los habitantes de Jerusalén serán mi fortaleza en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre la leña,
y una tea de fuego en gavilla se consumirán a derecha y izquierda todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Así que esta profecía habla de su destrucción, pero también habla de que será vuelta a habitar, y será vuelta a habitar con gente santa, con gente que la ame, con gente que ame a Dios, con gente que respete su palabra de Dios. Así que dice el verso 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, la gloria del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre fuere débil, en aquel tiempo como David, y la casa de David será como Dios, y el ángel de Jehová delante de ellos. Para mi punto de vista, este ángel de Jehová no es otro más que nuestro Mesías Jesús. Así que ahí, para mí, está hablando de su venida y de lo que habla Apocalipsis, de la venganza de él contra las naciones, ¿verdad? Verso 9, será que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Perdón. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Y fíjense qué hermoso dice aquí. Antes de comentarles esto, quiero darles un poquito de contexto. Los judíos, el pueblo de Israel, los judíos que habitan en él, así se le llaman, actualmente no creen en Jesús. Por muchas cosas. Una de ellas es que ellos esperan un Mesías que venga y restaure la paz y venga y traiga todos los perdidos entre todas las naciones. Eso no lo han visto. Entonces, de esta manera ellos creen que el Mesías aún no ha venido. Pero cuando leemos este verso, que voy a leerles a continuación, veamos lo que va a pasar en ese momento. ¿Qué va a pasar por la mente de los judíos que no creían? Dice: el espíritu de gracia y de oración mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien aflige sobre el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Megiddo. Esto probablemente tiene que ver con una referencia con Primera de Reyes, o bien con la muerte del rey Josías en tiempo de Isaías en el valle de Megiddo. Bueno, y la tierra lamentará cada linaje por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus esposas por sí, el linaje de la casa de Natán por sí y sus esposas por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, sus esposas por sí, el linaje de Simei por sí y sus esposas por sí. Todos los linajes quedarán en cada linaje por sí y sus esposas por sí. Es decir, lo que aquí va a pasar es que ellos se darán cuenta que a quien rechazaron a Jesús será el Mesías verdadero, a quien traspasaron. Y entonces llorarán de arrepentimiento. Y hay una cosa muy curiosa, porque los judíos, por ejemplo, en lo que actualmente es lo único que da el templo, que se llama el Muro de los Lamentos, se separan mujeres y hombres. Y en las sinagogas o en los templos de ellos también se separan mujeres y hombres. De tal manera que justo aquí dice las mujeres por sí y de alguna manera los hombres por sí. Como que lo está viendo, cómo van a estar llorando, cómo van a estar arrepintiéndose en ese momento, ¿verdad? Los linajes, cada linaje por sí, los sacerdotes. Es decir, habrá un gran llanto, habrá un gran lamento en ese momento, porque se darán cuenta que ese Jesús que ellos, en el que no creían, será el Mesías verdadero, ¿verdad? Ok. Capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los moradores de Jerusalén, para lavar el pecado de la inmundicia. Es decir, en ese momento que ellos crean, ellos serán limpios por creer en nuestro Mesías, serán limpios, y en ese momento Dios pondrá un manantial para que se purifiquen. Y será en aquel día, verso 2, dice Jehová de los ejércitos, que borraré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados.
También quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Obviamente se refiere a los profetas falsos, ¿verdad? Y al espíritu inmundo. Y será que cuando alguno profetizare todavía su padre y su madre, que lo engendraron, le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, lo traspasarán cuando profetizará. Es algo bastante fuerte. Lo que aquí dice es que no volverá a haber profeta falso que hable mentiras. Lo que aquí dice es que esa mentira no volverá a existir. Y tanto es así que hasta los padres de esa persona serán quienes lo denuncian, ¿verdad? También dice que va a borrar de esa tierra a los ídolos. En esa tierra, en la actualidad, nosotros vemos muchísima idolatría. Cuando ustedes van a Jerusalén, en cada lugar donde estuvo Jesús, ahí prácticamente hay una iglesia católica. Hay una iglesia del Santo Sepulcro, hay una iglesia en el Monte de los Olivos, hay una iglesia en Belén que se llama Iglesia de la Natividad, hay una iglesia en el Mar de Galilea. En todos lados hay iglesias, en todos lados hay idolatría. Hay muchísimas mezquitas de adoración al Dios musulmán. De alguna manera Dios promete que en ese momento Jerusalén, Israel, será limpio de toda idolatría, ¿verdad? Dice así, verso 4: y será que en aquel tiempo que todos los profetas se rehusarán su visión cuando profetizaren, y nunca más se vestirán de un manto velloso para mentir, y dirán: no soy profeta, labrador soy yo de la tierra, porque esto aprendí el hombre desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y responderán: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Y eso está hermoso. Verso 5: habrá un personaje que va a llegar y que él va a decir: no soy profeta. Ustedes vayan pensando quién es. Él va a decir: no soy profeta, labrador soy de la tierra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. ¿Qué es ser labrador de la tierra? Aquel que labra la tierra es para poner semilla, ¿verdad? La semilla tiene que ver también con la palabra de Dios, porque sembramos semillas y depende de dónde caiga la tierra. ¿Se acuerdan de esta parábola del sembrador? Es si fructifica o no esa semilla. Bueno, este personaje dice que él labra la tierra. El campo es como el mundo, donde él está sembrando esa semilla. Y le van a preguntar a este personaje: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herido en casa de mis amigos. ¿Quién fue herido en sus manos? En casa de su mismo pueblo, de sus amigos. Sí, este personaje es Jesús. Este personaje es aquel que está yendo a sembrar palabra de Dios en todo el mundo, en todas las naciones. Este personaje es quien fue herido en sus manos, y este personaje es el que está aquí diciendo que fue herido en la casa de sus amigos. Y fíjense que hermoso, no dice en ningún momento enemigos, sino amigos, ¿verdad? Como con amor. Verso 7: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiera al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré a mi mano sobre estos pequeños. Este texto también está escrito en el Nuevo Testamento, y es precisamente cuando Yeshua muere, se dispersaron, ¿verdad? Se dispersaron, como cuando vemos nosotros a Pedro, que estaba escondiéndose, y Pedro después tuvo que negar a Jesús por miedo a represalias. En este momento fue cuando se cumple esto, ¿verdad? Verso 8: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, mas la tercera parte quedará en ella. Fíjense qué fuerte profecía. Dos partes de la tierra serán cortadas y perecerán, mas la tercera parte quedará en ella. Es un juicio bastante fuerte que viene sobre la tierra. Dice el verso 9: y meteré en el fuego la tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les oiré, y diré: pueblo mío, y ellos dirán: Jehová es mi Dios. Esto tiene también mucha importancia. ¿Qué significa?
que esa tercera parte que quede, esos sobrevivimientos de toda la tierra, que esperemos que puedan ser ustedes y nosotros, esos sobrevivientes serán probados, su fe será probada. Esa gente será refinada como el oro, para que podamos ser siervos santos, siervos puros de Dios. Y luego viene un texto que tiene mucho que ver ahorita con otros textos que los voy a mencionar. Dice: y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Ese pueblo pareciera que antes no era su pueblo y ahora es su pueblo, y dirán, Jehová es mi Dios. Así que para explicarles de dónde proviene esto, los quiero transportar al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 8, donde vamos a explicar por qué habla a un pueblo que aparentemente no era su pueblo, pero ahora ya es su pueblo. Jeremías capítulo 31, verso 8. Dice así: he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer encinta y la que da a luz juntamente, una gran compañía, volverá acá. Con llanto vendrán, y entre súplicas los conduciré. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Este texto que dice aquí en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 9, es precisamente lo que está relacionado aquí con Jeremías 31, porque dice que traerá de entre las naciones a ese pueblo, que no era su pueblo, que había esparcido, pero así como lo esparció, lo reunirá. Estos, hermanos, es lo que nosotros esperamos, que seamos reunidos como pueblo, que seamos reunidos de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, que estos, que esperamos seamos todos ustedes, sean reunidos precisamente cuando venga nuestro Mesías Jesús. Aquí mismo en el libro de Jeremías capítulo 31, verso 31, vamos a leer, y dice: he aquí, capítulo 31, verso 31 de Jeremías: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. De alguna manera, lo que está diciendo aquí es lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. En ese libro también nos enseña que es precisamente este nuevo pacto, el pacto que viene Jesús a hacer, pero ¿con quién? Con nosotros, con las naciones dispersadas entre todo el mundo, con nosotros mismos. Capítulo 32, verso 37, en el mismo libro de Jeremías que estamos leyendo. Capítulo 32, verso 37. Y dice así: he aquí, yo los juntaré de todas las tierras a los cuales yo los eché con mi furor y con mi enojo y con saña grande, y los haré tornar a este lugar, y los haré habitar seguramente, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Fijan qué hermoso. Es el mismo texto escrito en Zacarías capítulo 13, verso 9, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón, y
y de toda mi alma. ¿En cuál tierra? En Jerusalén. Ahora, esto mismo está escrito en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Perdón. Verso 25. Dice así: como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Acuérdense que está escrito también por Pablo que nosotros éramos ajenos a esas promesas, y a través de Jesús y de creer en Él, ahora somos conciudadanos de los santos y herederos de esas promesas, ¿verdad? Y antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Es exactamente lo mismo que está escrito en el libro de Jeremías, en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 9. Y por último les quiero leer, hermanos, precisamente este libro de Oseas, que está mencionado aquí en Romanos, para leer exactamente la profecía que está mencionando Pablo y la conozcamos al 100%. Oseas, capítulo 4, verso del 1 al 6. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre. Así que ustedes han visto, vivimos en una ciudad bastante violenta, con muchísimos delitos de estos, y seguramente ustedes, alrededor de ustedes, ven adulterios, mentiras, asesinatos, robos, derramamiento de sangre. Así que, precisamente, Dios conoce esto, nos lo indica y nos dice que precisamente por ello viene el juicio, por ello viene su ira. Verso 3: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar fallecerán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre talaré. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y de ahí nos transportamos al capítulo 2, verso 16. Por último, este es el último verso que vamos a leer. Verso 16, capítulo 2, verso 16 del mismo libro de Oseas. Y dice: y será en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. Y les explico esto. Estas dos palabras son palabras hebreas. Es el idioma que hablan en ese país que les estoy mencionando, de Israel. La palabra Ishi tiene que ver con llamar a Dios de una manera pura, y la palabra Baali tenía que ver con el dios Baal. Ambas significan mi Señor, pero una de ellas es pura y otra de ellas es impura. Así que de alguna manera lo que nos está diciendo es lo mismo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 11, donde dice que nosotros, que Dios nos va a limpiar nuestros labios de nombres de ídolos, ¿verdad? Verso 17: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel tiempo haré para ellos pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, y quebraré a arco y espada y la batalla de la tierra, y los haré dormir seguros. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, en compasión y misericordias, y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová. Y será aquel tiempo, responderé, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, hablando del valle de Jezreel, ¿verdad? En los últimos tiempos. Verso 23: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que
obtenido misericordia, y dirá el que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Así que de alguna manera, nosotros que estamos entre las naciones, que no nos consideramos parte de su pueblo, que no nos consideramos parte de ese pueblo que está sufriendo ahorita, de alguna manera aquí dice que nosotros también seremos llamados su pueblo, que nosotros somos su pueblo, y que de alguna manera Dios nos va a entregar todas esas promesas que hizo Abraham, que era para su pueblo. Por eso que nuestro Mesías Jesús dice, todos aquellos que crean en Abraham, su descendencia sois, ¿verdad? Digo, en Jesús, hijos de Abraham sois, ¿verdad? Todos aquellos que creen en Jesús, hijos de Abraham sois. Ok, entonces, hermanos, pues agradecerles el tiempo, invitarlos a un proceso de arrepentimiento arduo, sabiendo que los tiempos están cerca y que esta guerra puede ser el inicio de esa destrucción, de esa venida del anticristo, de ese juicio mundial, que esta guerra puede ser precisamente esto, y invitarlos a volver a su palabra, a volver a su ley, a volver a su amor, a volver a sus mandamientos. En este momento creo que es muy importante, quiero hacerles llegar este mensaje, que creo que Dios me puso en mi boca para ustedes y por algo me permitió vivir ese inicio de esa guerra. Creo que no es para mi honra ni para mi gloria, sino para honra y gloria de Él y para dispersar su mensaje. Les mando un gran abrazo donde quiera que estén, Dios los acompañe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad? Por su misericordia. Él es bueno. Y bueno, pues creo que en estos tiempos, ¿verdad? Cada día se menciona más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues hay que estar preparados, hay que buscar, ¿verdad? Ser santos delante del Señor, alejarnos de toda la maldad, de todo el pecado, toda la idolatría. Hay que poner nuestros ojos en el Señor solamente, ¿verdad? Porque Él es nuestro Salvador. Y bueno, pues sí estamos viendo, ¿verdad?, cumplimiento de la palabra de Dios. Allí en Mateo 24, ¿verdad?, que habrá guerras, rumores de guerras, así como también pestes, y que no hace mucho tiempo pues acabamos de pasar esa llamada pandemia, que en la palabra de Dios pues está mencionada como una peste, porque al mencionar peste en la Biblia se refiere a esos problemas, esas enfermedades que no solamente son para un pueblo o una nación, sino para el mundo entero. Entonces ha pasado y aún pues sigue estando latente, ¿verdad?, esa enfermedad, pero ahora vemos, ¿verdad?, acontecimientos terribles, tremendos, igual como acaba de suceder, ¿verdad?, esa entrada de ese huracán en el estado de Guerrero, aquí en México, que trajo mucha destrucción. Y pues estamos viendo, ¿verdad?, cómo las profecías se están cumpliendo con respecto pues a las guerras y rumores de guerras. De ahí que bueno, pues hacemos esta invitación, querido amigo, hermano en Cristo Jesús, que busquemos, ¿verdad?, el consejo de la palabra de Dios. Y sin duda pues el Señor, Él quiere salvarnos, Él quiere rescatarnos, Él quiere que seamos sus hijos, que seamos su pueblo. Y bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque ha estado con nosotros, ¿verdad?, nuestro hermano Franco, ¿verdad?, que tuvo esta experiencia, ¿verdad?, allá en Jerusalén, ver pues que estaba siendo atacado Israel, y bueno, pues parece ser que la guerra continúa y pues puede ser, como dice nuestro hermano, el cumplimiento, ¿verdad?, de estas profecías, ¿verdad?, que pues Cristo viene pronto por su amada, por su iglesia. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos, Dios bendiga. Es un placer, una satisfacción para poder haber recibido aquí a nuestro hermano Franco. Y bueno, pues
más adelante, si Dios nos lo permite, y también nuestro hermano quiere seguir acompañarnos aquí en Radio Vida Eterna, pues bienvenido, hermano. Bienvenido. Sí, hermanos, ustedes me invitan, será un verdadero placer. Espero no aburrirles mucho. y sí, con todo gusto. Será de verdad un placer poderlos acompañar. Bueno, pues nos despedimos, ¿verdad? Nos despedimos de este momento, ¿verdad?, de enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, pues hasta la próxima, ¿verdad? Dios les bendiga y continuamos con la programación de Radio Vida Eterna en esta frecuencia 92.1 en FM. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Te recordamos que estamos transmitiendo desde el Rancho Providencia de Pérez, municipio de Irapuato, Guanajuato, México. Y pues el día de mañana, ¿verdad?, nos congregamos allá en la iglesia, en el Venado de Yospiro, y también allá en Yospiro, municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Nos despedimos, continuamos con la programación de Radio Vida Eterna. ¿Cómo el pastor no dijo nada malo? No. Todo bien. Pues es que ahí está.